tardes, bienvenidos a la emisión de 1 a 3 de la Octava Noticias. Yo soy Luisa Cantú y le agradezco muchísimo su compañía cuando son las 13:02. Vámonos directo con la información. Continúa el panorama negro, o quizá debamos decir rojo, en las bolsas internacionales, en la bolsa mexicana y también con el tipo de cambio aquí en nuestro país. En estos momentos, la Bolsa Mexicana de Valores opera con caídas que la ubican en su peor nivel desde el año 2011. ¿Y qué le decimos del tipo de cambio? Se ha ubicado arriba de los 25 en las primeras horas de este día, de este lunes. Estuvo por ahí de 25,52 a las 10 de la mañana, estamos en 25,6 y bueno, irá cambiando a lo largo de la mañana. La comparación pertinente es que el viernes cerró en 24,42. Todo esto de acuerdo a datos del Banco de México. Vámonos con la información ahora nacional. Estamos recorriendo todos los temas que han sucedido hasta este momento. Le dieron reversa a una construcción por allá en Mexicali después de una consulta este fin de semana. Toda la información sucedió en la mañanera. Nuestro compañero Daniel Rosas nos tiene el reporte. Dani, adelante, te vemos y te escuchamos también. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luisa. Muy buena tarde para todos. De entrada, pues una felicitación por este espacio. Y quiero comentarte, Luis, y comentar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su gabinete de salud, ya preparó una estrategia de seguridad de contención por los efectos en materia de salud y económica que se esperan a causa precisamente del coronavirus. Hizo ver que más que los saludos con los pies o con el codo, él prefiere el saludo de corazón, con una leve inclinación, que ya anteriormente había mostrado el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Pero será mañana cuando se den los detalles del plan completo. El jefe del Ejecutivo adelantó que comenzó ya con la dispersión de 4 meses de pensión para adultos mayores, así como que se afinarán los detalles sobre al menos 10 hospitales que va a operar la Sedena. López Obrador detalló que se cuenta con recursos para atender la posible emergencia gracias al combate a la corrupción y al huachicol. Vamos a ver y escuchar cómo lo dijo esta mañana el jefe del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, ahorro estimado del 27 de diciembre del 18 al 29 de febrero del 2020, 72,000 millones de pesos. Estas son nuestras reservas. Y esas reservas, Luisa, amigos, corresponden solamente al combate al huachicol. Dijo el presidente López Obrador que evidentemente hay todavía más recursos, más reservas derivados también del combate a la corrupción. Pero además, hoy el primer mandatario habló de la consulta ciudadana del fin de semana, algo que ya adelantabas tú, Luisa, esta consulta que se realizó precisamente en Mexicali y que concluyó con el voto mayoritario de la gente que se opone a terminar con la planta de la empresa cervecera Constellation Brands. Del poco más de 1 millón de habitantes que tiene la ciudad, 36,000 emitieron su voto y de estos el 76,1% fue por el no. Ante ello, el presidente López Obrador se dijo dispuesto a ayudar a la empresa, ya que aseguró no está en contra ni de la inversión ni de la creación de empleos. Además dijo, este tipo de empresas tienen una dimensión social y con responsabilidad hacia el medio ambiente. Vamos nuevamente a escuchar y a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a buscar la forma de que tengan facilidades, si así lo desean, de poder poner su planta en otros sitios, en regiones donde haya agua, y hablar con ellos para ayudarlos en todo, ayudarlos. Es nuestro deseo y al mismo tiempo respetar la voluntad del pueblo. Y bueno, Luisa, de esta manera es como se pretende, se dijo por parte del presidente López Obrador que podría apoyarse a esta empresa. Luisa, te decía yo que terminó o que estaba realizando este plan para hacer frente al coronavirus. Esta reunión del Gabinete de Salud principalmente concluyó hace algunos minutos, de hecho salió ya el secretario de Salud Jorge Alcocer por la calle de Moneda y al preguntarle sobre si el presidente López Obrador debería realizarse la prueba del coronavirus, como ya han anunciado que lo han hecho otros secretarios y sus funcionarios, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, aseguró que no es recomendable que se haga por lo pronto el presidente López Obrador la prueba, que ni él mismo se la haría, porque sencillamente no es necesario, hay que esperar, dijo, a que se tengan síntomas para entonces poder aplicar esta estrategia. Recordó que en México se lleva una estrategia diferente a la de otros países,
el escenario es diferente. En México se ha dicho en otras ocasiones, pues el problema es que mucha gente vive de la informalidad, y esto representaría, en caso de una parálisis del país, pues evidentemente una afectación más de carácter pues económico. Finalmente te comento, Luis, le comento a la gente que nos acompaña, hoy al presidente López Obrador se le preguntó por salud y él asegura que está bien tanto física como emocionalmente, como mentalmente, así que bueno, pues seguirá el presidente López Obrador con este plan que será presentado a detalle ya el día de mañana. Estaremos pendientes y por lo pronto, Luis, amigos, es la información que yo les tengo. Sin duda estaremos pendientes, Dani, y también a cómo avanzan las recomendaciones por esta nueva campaña que inicia de Susana Distancia. La tendrán que acatar eventualmente las autoridades. Entonces, bueno, importante este seguimiento que tú ya comienzas con las principales figuras. Muchas gracias, Daniel Rosas. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buena tarde. Muy buenas tardes, y nos vamos ahora hasta Morelos. Por allá, una de las personas más cercanas al gobernador es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. El reporte lo tiene Héctor Raúl González, nuestro corresponsal. Muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Luisa? Muy buen día. Así es, el jefe de la oficina de la gobernatura de Morelos, José Manuel Sanz Rivera, exmanager deportivo de Cuauhtémoc Blanco Bravo y su hombre de mayor confianza dentro del gabinete del Poder Ejecutivo Estatal, es el funcionario público que está siendo investigado como parte del caso Primavera por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. Luisa, luego de firmar un convenio con el gobierno de Morelos, Santiago Nieto confirmó durante la sesión de preguntas y respuestas que este colaborador de Cuauhtémoc Blanco Bravo es el principal objetivo de esta investigación federal. Y es que el pasado 4 de marzo, Santiago Nieto dijo que la investigación de este caso Primavera permitió descubrir que el jefe de la oficina de la gobernatura de alguno de los estados de la República recibió transferencias internacionales que incluyen 6 movimientos inusuales desde una cuenta de Suiza. Estos movimientos suman 741 millones de pesos, además de que esta persona investigada realizó retiros en efectivo por 122 millones de pesos. Luego de que se diera a conocer este hecho, durante una conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador trató primero de deslindar este hecho al su jefe de la oficina de la gobernatura, diciendo que una vez que se confirmara de quién se trataba, pues estaría en la disposición de tomar medidas al respecto. Una semana después prácticamente de que se confirmara que es José Manuel Sanz, pues Cuauhtémoc Blanco Bravo no ha tomado la decisión de separarlo del cargo y esta persona sigue ocupando la oficina justamente de la gobernatura en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Luisa, mi reporte. Muchísimas gracias a Héctor. Sin duda otro tema al que estar pendiente por allá, alrededor del gobernador Blanco. Vamos a dar una vuelta a distintas geografías para ver la actualización de esta pandemia del COVID-19. Comenzamos en Chile. Por allá el presidente Sebastián Piñera ya anunció medidas bastante extremas. Hay un toque de queda a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Se ha puesto en marcha también una cuarentena en Puerto Williams, donde ya se han detectado nuevos casos de este nuevo coronavirus. Y de Chile a Nigeria, por allá se reporta el primer deceso a consecuencia de esta enfermedad del COVID-19. Se trata de un hombre de 67 años de edad que regresó a su país tras estar hospitalizado en Inglaterra. El país africano ha suspendido todos sus vuelos internacionales, ha cerrado las escuelas y restringido las reuniones públicas de más de 50 personas en varios de sus estados. Y regresamos hacia el continente americano, pero un poco más al norte. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puso a la Guardia Nacional a disposición de los estados de Washington, Nueva York y California. Son los más afectados por los contagios del COVID-19. Estos elementos estarán dispuestos a apoyar a todos los cuerpos médicos en la batalla contra el coronavirus. México no es la excepción, también se lleva por acá una campaña para lograr la sana distancia. ¿De qué se trata? Tenemos una superheroína que entró en vigor el día de hoy y que nos va a explicar todas las medidas que hay que tomar a partir de ahora. Le presentamos a Susana Distancia y a todas las variaciones que ya se están compartiendo en las redes sociales en unos instantes más. Es la 1:00 con 11 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información. No se despegue. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo.
Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. A ver, usted... Bueno, lo importante... Reprodúcelo cuantas veces quieras. Esta mascarilla me la encontré para partículas... laoctava.com. Siempre cerca de ti. Cobertura especial coronavirus. Para que tengas información seria, útil, verificada y de calidad, te invitamos a seguir la cobertura de La Octava. ¿Qué pasa con el coronavirus? ¿Cómo afecta nuestra vida? ¿Cuándo terminará la cuarentena? Yo soy Hernán Gómez y nos vemos a las 8 de la noche por La Octava Televisión. Aquí los esperamos. Cobertura especial coronavirus con Hernán Gómez. De lunes a domingo, a partir de las 20 horas. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Doroteo Jaucoc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes, lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Panteón Rococó. Pues nosotros estamos convencidos que otro mundo es posible fuera de los partidos políticos. Conocemos a Normal también desde la caravana que había salido, ¿no? La forma de hacer política que también en un momento hasta nosotros apoyamos cuando fue el desafuero. Nosotros fuimos parte de esta asociación que impulsó la candidatura. Nos entristeció ver cómo respondió gente de Morena que ya hacíamos el trabajo. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Hola, soy Mónica López de Alfa 91.3 y están viendo La Octava. De la tarde con 15 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en la emisión de 1 a 3 en La Octava Noticias. Nos vamos en vivo y en directo hasta Jalisco porque hay información relacionada con esta pandemia. Cuéntanos, Julio Ríos, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luisa. Pues se confirmó el primer fallecimiento por coronavirus en el estado de Jalisco. Se trata de un hombre de 55 años de edad con antecedentes de diabetes y obesidad. Él murió en la clínica 110 del Instituto Mexicano de Seguro Social. Se habían estado dando reportes en redes sociales de que ya eran 2 fallecimientos. Sin embargo, la otra persona que falleció en el municipio de Tala, también en Jalisco, se determinó luego de las pruebas que la causa no fue el coronavirus, sino otro mal respiratorio. Ante tal situación, el gobierno de Jalisco señala que van a aplicar sus propias pruebas. Dijeron que no se trata de un desafío al gobierno federal, sino que pues no quieren seguir a ciegas. En estos momentos precisamente se encuentra esta rueda de prensa de parte del gobernador del estado. Señala él que ya adquirieron 5,000 pruebas rápidas. Se van a realizar estas pruebas masivas a partir del próximo jueves para detectar a los enfermos de coronavirus, porque dice que no van a permitir que el gobierno federal monopolice las pruebas y que no quieren seguir a ciegas. Es lo que dice el gobernador de Jalisco. El director de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva, señaló que se trata de una prueba rápida que se aplica en 15 minutos
detecta anticuerpos y es la que ha tenido éxito en países como Corea del Sur, Alemania, Singapur y Hong Kong. Además, también señaló que han solicitado al Grupo Aeroportuario del Pacífico que los vuelos provenientes de lugares que ya tienen decretado cerco sanitario, como por ejemplo California, Nueva York, entre otros también estados de la Unión Americana y países de Europa, no puedan llegar a Guadalajara. Y pues también comentó que 5 gobernadores han conformado ya un bloque regional: Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco. Van a invitar a Colima, Nayarit, Michoacán para acordar medidas conjuntas de prevención en la región. Por cierto, se desmintieron también 2 asuntos. Número 1, se había comentado que un bebé de menor de 1 año de edad se había infectado en un viaje con sus padres a España. Ya dijo el secretario de Salud, Fernando Petersen, que fue un error de captura, que no se trata de eso, sino que fue una persona mayor de 50 años la infectada y no un bebé. Y también desmintió el gobernador Enrique Alfaro los rumores en redes sociales de que él mismo estuviera infectado del coronavirus. Dice que se está realizando todos los días las revisiones correspondientes, así que nada de ello. Pero lo que sí se confirmó es este primer fallecimiento y la aplicación para el próximo jueves de las pruebas rápidas. Lisa. Pues vamos a estar muy pendientes. Ya decías, estimado Julio, que Jalisco ha tomado medidas mucho antes que la Federación. ¿Cómo está reaccionando la población a esto? ¿Lo toman bien? ¿Les parece anticipado? Sobre todo el fin de semana, las calles, sí hubo personas que salieron, por supuesto, siempre hay quienes necesitan salir a la calle, pero en la zona metropolitana de Guadalajara al menos lucieron las calles vacías en su mayoría. Sí están tomándose en serio el llamado. Las oficinas públicas no están ya trabajando, tampoco en la Universidad de Guadalajara. Algunas empresas, no tantas, hay que decirlo, han hecho lo propio también. Perfecto. Julio Ríos, muchísimas gracias por este reporte, por esta corrección, también a la información que se ha difundido en otros medios a lo largo del fin de semana. Entonces, primera muerte, los otros 2 no tenían que ver con COVID. Tal cual como lo señalas. Gracias, Julio. Un abrazo. Gracias. Importante lo que comenta nuestro compañero Julio Ríos. Hay que recordar que el COVID-19, los casos confirmados por lo menos, se están concentrando en las entidades que tienen grandes ciudades, en Jalisco, en Nuevo León y por supuesto aquí en la capital. Es por ello que, como le adelantábamos, se ha lanzado una campaña que tiene a una superheroína, Susana Distancia. Se la presentamos si es que no la ha visto todavía. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, Pues ya vimos la presencia de Susana Distancia en la conferencia matutina del presidente, con los reporteros sentándose, dejando un espacio, el 1,5 metros prudente. Pero vamos a ver cómo está reaccionando la ciudadanía. ¿Qué ha pasado en el transporte público? Cuéntanos, Miguel Luna, adelante. Hola Luisa, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Luisa, comentarte que hicimos un recorrido por varios paraderos de transporte público donde hemos detectado que ha habido una caída considerable en el número de pasajeros. Desde la semana pasada están sufriendo porque no hay pasaje. Algunos concesionarios, algunos choferes nos comentan que se ha reducido hasta en un 30% el pasaje en estos días y prevén que en esta semana pudiera complicarse la situación. Déjame decirte que en el paradero de Chapultepec hay muchos camiones que están estacionados prácticamente porque no hay pasaje. Hay muchos choferes a los cuales les están dando descanso dado que no hay trabajo. Estamos aquí transmitiendo desde el Paseo de la Reforma, donde podrás detectar que en el paradero del Metrobús hay muy poca gente, tampoco hay tanta gente que esté subiendo al transporte público, lo cual pues está afectando a los conductores, a las empresas concesionadas. También RTP ha sido una empresa que está sufriendo por la misma situación. Igual los taxistas nos comentan que están sufriendo dada la situación de la contingencia, Luisa, por el coronavirus. No hay pasaje en estos transportes y la situación puede empeorar en los próximos días. Mencionarte por último respecto a la higiene en el transporte público, pues es escasa, no hay tanta higiene, no hay gel antibacterial, la gente sube, se agarra de los tubos, se agarra de los asientos, pero no hay una higiene que permita que la gente pudiera tener mayor salubridad adentro del transporte público. Así las cosas, la situación difícil, complicada para los transportistas, Luisa.
Y es apenas el primer día. Miguel, gracias por esta información. Vamos a continuar pendientes el resto de la semana. Importante lo que dice mi compañero, no toda la gente puede dejar de trabajar, pero con que los que sí pueden hacerlo dejen de hacerlo, la transmisión será mucho menor, hasta 10 veces menos, dependiendo de la estimación. Vamos a ver qué pasa en el aeropuerto. Hay que recordar que la mayoría de los casos que han llegado a nuestro país son importados, es decir, gente que se contagió en Italia, en Alemania, en Estados Unidos y que lo trajo a México, a la capital mexicana, a través del aeropuerto. Se están tomando medidas ya por allá y nos lo cuenta Edgar Mendoza. Te vemos, Edgar. Muy buenas tardes. Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vaya, es el martirio y calvario que están viviendo turistas extranjeros procedentes de Argentina, de Chile, de Brasil, de Perú, quienes no han encontrado un vuelo que los lleve de regreso a casa. Y esto porque, al estar cerrado el espacio aéreo de varios países del Cono Sur, definitivamente la problemática ha crecido. Platicamos con Jorge Pinol. Él es un turista argentino que llegó a nuestro país procedente precisamente de Argentina rumbo a Cancún. Estuvo unos días y lo mandaron a la Ciudad de México y es fecha que no ha podido regresar a casa. No ha habido forma hasta ahora, estamos varados. Yo tenía vuelo el día 19 a las 0 horas desde Cancún. Nos han reprogramado el vuelo 2 o 3 veces, tengo todas las tarjetas de embarque encima y ahora nos dieron un vuelo para mañana que ya vimos por internet que está cancelado también. Es la tercera vez que nos dan un vuelo cancelado. Somos, en el caso mío, mi esposa y yo, mayores de 60, tenemos necesidades médicas y bueno, estamos acá esperando que alguien se digne a llevarnos a la Argentina. Lo increíble del tema es que la Cancillería está de vacaciones. Así me dijeron, pero no es tan increíble tratándose de nuestro país. Un grupo de ciudadanos brasileños está que no sabe qué hacer porque no encuentran respuesta consular. Además, han pasado días durmiendo en el aeropuerto y esperan pronto encontrar una solución para volver a Sao Paulo, la capital de Brasil. Por lo pronto, están ellos en espera de poder encontrar esa manera de regresar. La realidad es que el tema se les ha complicado y es algo que ahora mismo ellos están pidiendo el apoyo a sus países para que sean repatriados. Es lo que te tengo aquí desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Luisa. Gracias, Edgar, por este testimonio similar a los que hemos visto en otros aeropuertos internacionales donde se han tomado medidas como cierres de fronteras o restricciones de vuelos. Vamos a continuar pendientes, pero por lo pronto saludamos a Jessica Moguel, que está en otro recorrido para ver cómo avanza la Susana a distancia. Jessica, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Luisa, te saludo con gusto desde Parque México y es que en el primer día de la entrada en vigor de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nosotros hicimos un recorrido por distintos parques de la Ciudad de México para revisar la afluencia de personas en estos sitios. Te comento que en el lugar en el que nos encontramos en este momento, pues ha habido visiblemente disminuida la presencia de personas, algunos transeúntes caminan con sus mascotas por este parque con cubrebocas para protegerse de cualquier virus que encuentren en este lugar. También recorrimos el Parque España, Luisa. En este lugar nos encontramos con que hay algunos comercios cerrados. Platicamos con algunos de los empleados de los lugares y nos dicen que al menos en una semana han visto disminuidas sus ventas en un 60%. También en este parque se vio disminuida la afluencia de personas. Nos comentan que en un lunes como hoy, pues bueno, había bastantes actividades físicas distribuidas alrededor de todo el parque y varias de ellas se cancelaron. Finalmente te comento que en el bosque de Chapultepec, pues bueno, permanece cerrado. Importante aclarar que no es por la contingencia, sino por labores de mantenimiento. Los vigilantes de este lugar nos dicen que se abre de martes a domingo en un horario de 5 de la mañana a 7 de la noche. Después de las 7 de la noche hasta las 9 se hace un tránsito para ciclistas únicamente. Recordarles a todas las personas que quieran visitar pues estos parques que al menos el bosque de Chapultepec va a permanecer cerrado hoy por labores de mantenimiento, no por la contingencia, Luisa. Importante aclarar que bueno, los parques no están incluidos en la medida que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de cerrar algunos centros nocturnos, zoológicos, teatros, gimnasios, museos. Sin embargo, pues bueno, hoy se vio visiblemente disminuida la actividad comercial y peatonal en estos parques de la Ciudad de México. Luisa, yo me despido contigo, nos vemos en un rato, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jessica Moguel, gracias por esta información. Ya estamos viendo varios de los ángulos que implican las medidas que se han tomado para contrarrestar esta pandemia, pero nos falta uno y por ello le agradezco muchísimo a Katia de Artigues que se comunique con nosotros. Ella es mujer mexicana, madre y periodista en sus propias palabras. Si me permites, Katia, activista y una importante luchadora por visibilizar todos nuestros pendientes, nuestras deudas con las personas que viven con alguna discriminación, con alguna discapacidad, precisamente la discriminación hacia ellos. Muy buenas tardes, Kat. Hola Luisa, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y gracias por el espacio. Efectivamente, pues las personas con discapacidad están viviendo una discriminación de acceso a la información mientras hablamos porque necesitan información puntual en diversos formatos accesibles, ya sea lengua de señas mexicana para personas sordas, o necesitan información en braille si son ciegos, necesitan información si hay algún video que demuestre alguna acción a hacer, se necesitaría audiodescripción, se necesitan materiales muy sencillos para personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que comprendan lo que está pasando y que como estamos contribuyendo todos con nuestra sana distancia, etcétera, a controlar lo más posible esta pandemia y a frenar la curva. Y hay situaciones en particular, Luisa, que nos preocupan desde pues las diversas organizaciones que trabajamos por y para las personas con discapacidad. Hay personas que tienen un mayor riesgo, que son, por ejemplo, las personas que cuidan o asisten a otras personas con discapacidad de las cuales depende muchas veces su vida. Estas personas cuidadoras, ya sean no solamente enfermeras, sino, por ejemplo, una madre soltera que cuida a un hijo que de pronto pues se quedó sin escuela y se quedó sin apoyo, pues si ella se enferma, corre pues peligro pues toda su casa, por así decirlo. Nos preocupan las personas que están institucionalizadas y que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea en asilos para personas mayores o en instituciones psiquiátricas también, porque tú sabes que la discapacidad psicosocial es una de las discapacidades pues ya más frecuentes en este 2020, sí, sobre todo por la depresión grave, entre otras cosas. Katia, pues me surgen un montón de preguntas a todo lo que nos dices y un montón también de señalamientos que tendríamos que estarle haciendo como sociedad a la autoridad. ¿Se ha previsto alguna medida especial para las personas y estos grupos que tú dices que viven con alguna discapacidad? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos también para apoyar a nuestros vecinos o quizá a nuestros conocidos que tengan una circunstancia similar? Sí, bueno, hasta ahorita yo no he visto ninguna mención con respecto a personas con discapacidad de manera puntual en la información gubernamental. Obviamente Hugo López-Gatell se ha referido desde un principio a las personas mayores que tienen mayor riesgo y pues sí, la mitad de las personas con discapacidad son personas mayores. Pero por ejemplo me pongo a pensar en un niño que tiene autismo, que como tú sabes las personas con autismo muchas veces se ciñen a rutinas que les dan seguridad. Cómo apoyar a esta familia que está viviendo esta circunstancia de que el niño no va a la escuela, de que él tiene una rutina para sobrellevar mejor la pandemia. No estamos informando a las madres que están preocupadas. Seguimos sin saber cuáles van a ser, por ejemplo, los apoyos para las madres que trabajamos y que, bueno, al mismo tiempo tenemos hijos en casa y demás. Necesitamos informar en lenguajes muy sencillos y hacer énfasis en que las personas con una discapacidad pues necesitan hacer también cosas puntuales que a veces les va a representar muchísimo más trabajo, como por ejemplo en Yo También, que es un portal sobre información y discapacidad que tenemos y que la Octava ya hicimos una suerte como de convenio extraoficial, pero ya están publicando algunas de nuestras cosas, y una infografía donde explicamos que también pues todas las apoyos para la movilidad de personas con discapacidad, como sillas de ruedas, como bastones, como andaderas, también se tienen que desinfectar, ¿no? Claro. Y las personas con silla de ruedas que, por ejemplo, usan guantes para no lastimarse al mover las sillas de ruedas, pues también tienen que desinfectar esos guantes, quizá compras otros más. Es decir, son personas que al tener o movilidad reducida o porque hay muchos distintos tipos de discapacidades, ¿no? O sea, o tener una visión baja o ser sordas y entonces estar pues, sin acceso a la información. O, por ejemplo, estaba viendo un tuit que le mandaron a la Secretaría de Educación Pública o a Televisión Educativa que decía, entra a esta liga para que tu hijo en secundaria y bachillerato esté al pendiente. Sí, pero pues si no tiene lengua de señas mexicana, ¿qué hace un chavo sordo? No podría como
para variar lo estamos olvidando en casi todo, Luisa. Esto es algo que estamos viendo además a nivel mundial. En España se están quejando de lo mismo, en Australia se están quejando de lo mismo. Urge una respuesta de todos los gobiernos para visibilizar a esta población particularmente vulnerable. Katia, todos los espacios, tanto físicos como digitales, tendrían que ser ya 100% incluyentes. Si yo tengo una empresa, si yo administro un edificio, ¿qué lista tengo que tener? ¿Qué pendientes, digamos? ¿Cuáles son todas las medidas? ¿Cómo se pues pueden revisar? ¿Cómo podemos estar seguros de lo que nos falta y de lo que ya tenemos? Bueno, es muy distinto, ¿no? En la accesibilidad física, bueno, pues hablamos sobre todo de rampas, pero hablamos también de letreros en braille. El otro día balconearon al Poder Judicial de la Federación porque puso un letrero en braille que decía Poder Judicial de la Federación, y en braille en realidad decía baño de hombres, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado con que sean empresas que realmente provean servicios de calidad y no nos estén tomando, ahora sí que viendo la cara absolutamente todos, pero pensar en que todos podamos acceder a todo el tiempo es como en general la recomendación, y sobre todo si somos diseñadores de páginas web hay que tomar en cuenta que está esa otra accesibilidad web que es importante, porque hay personas ciegas que acceden a Internet de manera perfecta vía lectores de pantalla. Los lectores de pantalla son, pues haz de cuenta que todo lo que tú ves a golpe de vista te lo lee, ¿no? Pero tenemos que hacer cosas desde el código, pero también desde subir en redes sociales, por ejemplo, la descripción de la foto que estamos poniendo, si esa foto es importante, porque si no una persona ciega se queda al entrar con su navegador de pantalla diciendo 24 COVID.jpg, o sea, ¿qué me está diciendo eso? Absolutamente nada, ¿no? Entonces tenemos que describir las fotos en las redes sociales, que ahora es un medio de información, pues que es muy importante. Hay que tomar ciertas medidas, pero yo ante esta emergencia sí les diría, piensen en que para comunicar algo que es importante se necesita atender a todos todo el tiempo. Es importante describir las fotos en las redes sociales. En un futuro plantear pues que haya más sitios web accesibles. Por ejemplo, el del SAT sigue siendo inaccesible. Las personas con discapacidad visual no pueden sin apoyo pagar sus propios impuestos, por ejemplo. Y bueno, todas las cosas de accesibilidad física que poco a poco deben irse resolviendo, porque no podemos hacerlo de la noche a la mañana, pero si van a construir algo, aunque sea una casa de muñecas, háganlo accesible. Nosotros no sabemos, cuando vayamos a tener una discapacidad, que lo más seguro es que la tengamos cuando seamos mayores, o cuando tengamos un amigo o amiga con discapacidad que queremos que venga a visitarnos, ¿no? Claro. Y también tenemos que pensar en medidas de emergencia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy gráfico. La alerta sísmica. La alerta sísmica es auditiva. ¿Y las personas sordas qué? De nuevo se quedan pues al margen de una medida de emergencia. En estos momentos que hay una pandemia, que tenemos que tomar medidas como sana distancia, tenemos que informar para todos. Sin duda, Katia, pues tomamos nota, esperemos que todos lo hagan. Recuérdanos la página donde podemos informarnos a mayor detalle de todo lo que ya nos cuentas. Sí, pues se llama yotambién.mx. Pues ahorita estamos publicando notas casi toda la semana, pero tenemos un boletín que se distribuye los viernes con un resumen de todo. Estamos en redes sociales, en Facebook como Yo También AC, igual que en Instagram, y en Twitter como Yo También, y estamos muy al pendientes de toda la información que se está dando sobre el tema de discapacidad y lo estaremos publicando ahí. Katia Artigues, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Ojalá podamos seguir platicando y viendo cómo avanzan estas luchas tuyas. Gracias. Pues esta lucha de todos, por favor, Lisa, súmate. No, por supuesto, claro que sí, esta lucha de todos. Gracias, bueno, Katia. Gracias a ti. Buena tarde. Y hablando de todos los ángulos que implica enfrentar una pandemia como la del COVID-19, también le agradecemos mucho a Frida Guerrera que nos tome la comunicación. Ella ha mostrado su preocupación en diferentes espacios informativos, específicamente aquí en La Octava, por las mujeres, los niños que estarán en espacios cerrados con algunas veces sus agresores. Frida, muchísimas gracias. Buena tarde. Hola Luisa, buenas tardes. Antes que nada, felicidades por esta nueva etapa. Enviando un abrazo enorme a Julio Hernández, el astillero, y agradeciéndote también el interés de no dejar de lado este tema que nos tiene realmente preocupadas, ¿por qué no? Para el feminicidio, la violencia de género en contra de estas
pequeñitas y estos niños que se quedan hoy pues en casa, muchas mujeres que tal vez ellas sí están saliendo a trabajar o tal vez no, despidos que se han estado generando en diferentes lugares que pueden pues llevar a extremos de mucha frustración, y que pues es un tema que a nosotros nos tiene particularmente preocupados. Sin duda. ¿Ha habido algún seguimiento a las cifras que ya haga evidente el tema de la reclusión o es más bien pues ya un fenómeno social que conocemos y que tú has monitoreado y cronizado por varios años? Pues mira, sí se mantiene, de hecho se sigue pues presentando, yo sigo documentando otra situación también grave o peligrosa que ojalá sea la realidad y que no porque está la prensa enfocada al tema del coronavirus se esté dejando de reportar estas notas. Ojalá de verdad sean esas las únicas que haya. Nosotros el día de ayer tan solo tuvimos la documentación de 9 mujeres otra vez asesinadas el día de ayer y nos parece grave de verdad que no haya una atención especial. Justo hace un rato y durante estos días he estado monitoreando las redes de las instituciones que debían de estar preocupadas por esto, y hace un ratito de hecho yo lo comparto y les cuestiono en mis mujeres porque solamente hablan de que ante la gravedad de la situación que se está viviendo en el país no estás sola y si algo necesitas marques al 911. Es y mujeres, o sea, yo creo que debería de haber una línea especializada. Quien la está dando con todo el esfuerzo que pues esto conlleva es la Red Nacional de Refugios. Ellas son las únicas que han otorgado números telefónicos por si necesitas alguna situación de emergente, puedas comunicarte y puedas ser acompañada, puedas ser rescatada en algún momento y las autoridades no. Yo es lo que he estado compartiendo en mis redes, Luisa, la gente que me ha estado buscando estos días para solicitar justo este apoyo o para alguna otra mujer, les mando de inmediato el contacto de la Red Nacional de Refugios. Me gustaría compartir los números, Luisa. Adelante, por favor, claro. En la zona metropolitana es el 56 74 96 95 y a nivel nacional 882, es 800 8 224 460. Y pues mis redes sociales, yo las tengo abiertas todo el tiempo, estoy pendiente. Si yo puedo ayudar a canalizar con alguna autoridad, si puedo desplazarme al lugar donde se encuentra alguna mujer que está siendo lastimada, que no se sientan solas, que se comuniquen. Mis redes sociales están abiertas, mi correo electrónico, no puedo dar mi teléfono personal públicamente, pero con todo gusto en la octava lo conoce mucha gente y también si ustedes conocen a alguien que esté necesitando, pues mi número está a disposición, y que estemos muy atentos. Han estado creciendo estos números de desgarrantes, las pequeñas. Nosotros el día 14 de marzo estábamos atendiendo un tema de una chiquita de 3 años, Ivana Nicole, que desgraciadamente perdió la batalla ante 1 año y medio de violencia constante, y justo el sábado pasado nuevamente me notifican de otra chiquita ahora de 5 años que también fue asesinada pues todo indica por el padrastro y la madre. El tema es ese, que es violencia intrafamiliar. El enemigo está en casa, no podemos movernos, la autoridad está trabajando a mitad de la capacidad en muchas áreas. Frida, tú has dado varias recomendaciones también a través de tus redes sociales, en entrevistas, de qué hacer si somos vecinas, qué hacer si trabajamos enfrente, qué hacer si escuchamos que alguien está en peligro. ¿Nos puedes compartir algo de esto? ¿Cómo hacemos redes entre nosotras, entre nosotros? Pues sí hay que estar muy pendientes de los gritos, de estos gritos que de repente preferimos no escuchar. Si no llega la patrulla, pues estar insistiendo que varios vecinos hagan el reporte,
Si es necesario tocar la puerta, tenemos que quitarnos el miedo. No puede ser que un sujeto sea más fuerte que un grupo de vecinos que lo puedan controlar. Tan solo sucedió en Coahuila, desgraciadamente ella, Fabiola, ya había sido asesinada por su pareja, pero los vecinos evitaron que él lograra escaparse. Esto pasó el día de antier. Y tenemos que meternos, si escuchan a una niña, hagan los reportes. Si tenemos las redes sociales, estemos utilizándolas para hacer mucho ruido. De otra manera va a seguir sucediendo. Mujeres que se sientan solas, no se sientan solas, siempre va a haber alguien que les dé la mano. De hacer un llamado a las autoridades también, Luisa, porque ahorita nos han estado robando en un video que se captó en la madrugada de hoy. Ahí refieren los medios que lo han estado compartiendo que inmediaciones de la universidad son imágenes captadas por cámaras de seguridad de la ciudad, y las cámaras no nada más están para captar hechos, están para actuar en sus momentos. O sea, hay gente que está vigilando. ¿Por qué no llegar de inmediato y ayudar a esa mujer, una mujer que está siendo violentada y que solamente ahorita se dedican a compartir el video, pero ya no nos ayuda porque ni siquiera sabemos quién es ella? Creo que sí es un tema que se está viviendo ahorita muy grave, Luisa, pero no olvidemos que la violencia sigue, se va a recrudecer. Si usted está en casa y se siente amenazada, métase a un cuarto, pida ayuda, no se quede a expensas del agresor. Si los pequeñitos se sienten igual, nosotros lo platicamos mucho con ellos cuando podemos. No te metas, métete abajo de una cama, cierra la puerta, mantente en resguardo, porque son tiempos muy peligrosos, Luis. Pues Frida, como ya lo has dicho, la violencia de género, la violencia intrafamiliar también es una emergencia nacional. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, esta luz que le pones al tema. Los segundos en los que hay violencia son fundamentales, hacen la diferencia muchas veces. @Frida Guerrera, gracias por poner también a disposición de la audiencia pues tu contacto personal para canalizar estas denuncias. Estaremos aquí también pendientes en La Octava. Gracias, Luisa. Un abrazo y felicidades nuevamente. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, otro para nuestro compañero Julio, que como bien dices, ha hecho esta conexión entre varias de nosotras. Gracias, Frida. Es la 1:44. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información. Estamos en la emisión de 1 a 3, aquí en La Octava Noticias. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Doroteo, Aucoc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes, lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube.
en la Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, a partir de las 9 horas. Por la Octava, estamos contigo. Los periodistas. A la fecha no existen medicamentos específicos recomendados para prevenir o tratar el COVID-19. Sin embargo, aquellos infectados con el virus deben recibir cuidados apropiados para aliviar y tratar los síntomas. Las personas que reciban paquetes de China no corren riesgo. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Tengo al senador Damián Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico y irresponsable hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Claro que no al aborto en ninguna circunstancia. No, hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo, violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy? Que no está regulado cómo lo adquieres. Claro. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Tigre Toño Molina para invitarlos a que no se pierdan toda la programación de La Octava. Es la 1:00 p.m. con 48 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos inaugurando una sección que se llamará a partir de hoy Comunidad Digital. Queremos compartir sus historias específicamente durante esta cuarentena, durante esta pandemia del COVID-19. Les extiendo la invitación que ha hecho a través de nuestras cuentas oficiales de Instagram el director general Juan Aguirre. Vamos a verlo y lo seguimos comentando. Ya es un hecho en México. Para poder evitar la tragedia que hemos visto en otros países, lo único que queda es poder ser disciplinados y seguir la regla más importante, que es el distanciamiento social y quedarnos en casa. Precisamente por eso, en La Octava, decidimos hacer una selección de ciudadanos que estén dispuestos a enviar día con día videos acerca de cómo están viviendo esto. Vamos a iniciar el lunes y estamos buscando pues, perfiles que no tengan que ser famosos, con que sean interesantes. Entonces, si conocemos a alguien que pudiera dar el perfil, o tú mismo que estás viendo esto, pues envíame un mensaje y yo lo paso a la producción. Es un momento inédito. Lo que vamos a hacer es una recopilación y lo vamos a transmitir en nuestros medios de difusión, entre ellos pues el Canal 8, que es La Octava. Pues queda formalmente inaugurada esta campaña. ¿Qué hay que hacer? Únicamente subir nuestras historias, como lo hacemos de forma regular, a Instagram y taguear a @laoctavadigital. De esta forma nosotros podemos recopilar todo lo que ustedes compartan y pasarlo en la pantalla, como usted acaba de ver a Juan Aguirre. Así que lo invitamos. Queremos compartir esta experiencia, queremos ver cómo están lidiando con el encierro, con quizá algunas compras, con los temas de medicamentos, con su propio esquema familiar. Queremos saber cómo está afectándole esto a México, queremos contar sus historias. Así que lo invitamos y ahora vamos a pasar también a una sección nueva, la hemos nombrado Microscopio. Hemos hecho muchísimo énfasis en La Octava en estos últimos días en la importancia de tener divulgación científica, en la importancia de conocer sobre ciencia y bueno, con esta enfermedad del COVID-19 es cada vez más importante. Le voy a leer un poco de una nota que comparte hoy un portal amigo de La Octava, que es sinembargo.mx, y habla sobre qué es exactamente lo que hace este coronavirus cuando ingresa a nuestro cuerpo, cómo nos enferma, cómo es que se multiplica en nuestras células. Y dice lo siguiente: todo comienza en el interior del cuerpo humano cuando el coronavirus entra en contacto con las mucosas de la nariz, de los ojos o de la boca a partir de las secreciones respiratorias de una persona infectada o por el contacto con las manos contaminadas por el virus. Es ahí, principalmente en las células de la mucosa de las vías respiratorias superiores, donde el virus tiene la oportunidad de introducirse como si fuera un caballo de Troya. La infiltración microscópica sucede gracias a que este virus ha desarrollado llaves, es decir, proteínas específicas que le sirven para abrir las cerraduras que están en nuestras células humanas. De esta forma tiene una vía libre para infiltrarse en ellas.
Una de las llaves que utiliza la proteína S encaja muy bien con una cerradura, la proteína ACE2, que está presente en la superficie de una gran variedad de células del cuerpo humano. Una vez que el coronavirus ha logrado entrar en las células, este se adueña de las maquinarias celulares para usarlas en su propio beneficio. Obliga a las propias células de nuestro cuerpo a fabricar millones y millones de copias de este virus mediante la síntesis de su ARN, es decir, los materiales genéticos y las proteínas que se ensamblan para crear nuestros nuevos virus. Estos salen de las células destruyéndolas y se dirigen a las células vecinas para repetir el ciclo de forma indefinida. Hay que recordar que una vez que nuestro cuerpo logra combatir esta enfermedad, ya tiene lo que se conoce como memoria y entonces ya sabe qué hacer la próxima vez que llega un coronavirus similar. Es decir, vamos generando defensas en contra de esta enfermedad, así es como se hacen las vacunas. Hacemos una mini simulación para crear anticuerpos y cuando veamos a uno de estos caballos de Troya, como bien lo define la nota, ingresar a nuestro cuerpo, podamos defendernos de él. Vamos a hacer otra brevísima pausa, es la 1:52, no se despegue porque al regresar tenemos un medio invitado y nos va a contar qué es lo que está reportando y reporteando en estos momentos. Regresamos, seguimos de 1 a 3 aquí en La Octava Noticias. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Todas las mañanas acompaña a Jesús Escobar y a Pancho Parra en el Maña News. Un espacio donde se analizan las noticias de manera dinámica y amena. Te damos todas las herramientas informativas para empezar el día. Además, las mejores entrevistas. De lunes a viernes, a partir de las 6 horas. La Octava, 8.1 de tu televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos... Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, a partir de las 9 horas. Por La Octava, estamos contigo. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que nos acompañe. Estamos pues prácticamente transitando hacia la etapa 2. No es binario de decir, aquí estamos en la 1, aquí ya estamos en la 2. Hay algunos elementos que empiezan a avanzar hacia la 2. Está Mónica Parza con nosotros. 7 años estuviste en prisión. Sí, 7 años estuve... Sin sentencia. Sin sentencia. Era un día como cualquiera, el día que me detuvieron. Venía yo del domicilio con mi madre. Y me hacen el alto, me dicen que era una revisión de rutina. Mario Delgado, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias por la invitación, Ricardo. Creo que en estos primeros semanas no vas a tener un problema en finanzas públicas porque estás fuerte en materia de finanzas públicas. Donde vas a tener los impactos es por la economía real. Y ahí habría que pensar en paquetes para proteger principalmente el empleo. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Sara Curruchis. Las mujeres indígenas sufrimos 3 tipos de discriminación: por ser mujer indígena y por ser mujer indígena pobre. Aparte de luchar contra el sistema capitalista, contra un sistema opresor, también lucha contra una sociedad muy racista. Hay que llevar una carga doble, triple para poder llegar a los espacios. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en La Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. La Octava. Las noticias no tienen puentes ni descansos. Nosotros estamos ahí para llevarla hasta ti.
La información de fin de semana, entrevistas y los temas de interés comentados por reporteros de a pie en De Frente. Yadira Rodríguez, David Santiago y Daniel Rosas te esperan sábados y domingos a partir de las 14 horas por el 8.1 de televisión abierta y por el 88.1 de FM. La Octava, siempre cerca de ti. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Soy Ana María Miñón, seré conductora del programa La Verdad en los Toros en Radio Centro y estamos en La Octava. Ya es la 1:57, regresamos a esta emisión de 1 a 3 en La Octava Noticias con información de última hora. La tiene nuestro compañero Daniel Rosas. Dani, te escuchamos, adelante. A ver si en unos segunditos más nos podemos conectar con nuestro compañero Daniel Rosas. Nos va a hablar sobre unas declaraciones del secretario de Salud. Dani, adelante. Gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Te comentaba hace un rato que iba acompañando la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. Y bueno, pues ya en este que le llamamos en el argot periodístico chacaleo, las entrevistas que se hacen en la banqueta, pues tuvimos oportunidad de escuchar parte de la declaración o del adelanto que hace el secretario Jorge Alcocer, el secretario evidentemente de Salud. Y al respecto, Luisa, bueno, pues él está dando a conocer que por lo pronto de entrada, pues sí se están tomando ya, niega que se estén tomando acciones tardías, luego de que, pues como sabemos, todavía permanece nuestro país en la etapa 1 por coronavirus. Hay que recordar que el día de mañana se presentará un plan más concreto. El funcionario participó en esa reunión de Gabinete de Salud y, bueno, pues al salir negó que sea necesario por lo pronto aplicar pruebas del coronavirus a quienes todavía no tienen síntomas, por ejemplo, el presidente o él mismo como secretario de Salud. Pero si me permites, vamos a ver y escuchar parte de lo que hace algunos minutos, pues ocurrió afuera de Palacio Nacional. Es Jorge Alcocer. Dani, no se escucha con mucha claridad la declaración del máximo funcionario de salud de nuestro país. Ya nos comentabas que se sabrá a mayor detalle el día de mañana qué sucederá con las nuevas acciones rumbo a la fase 2, pero ha habido un importante debate, sobre todo este fin de semana, con lo que respecta al tema de las acciones, si estamos a tiempo, si no. Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud le ha dicho a medios extranjeros que consideran que en México vamos a tiempo. Lo reafirma hoy el secretario Dani. Efectivamente, lo que menciona en este video, en esta entrevista, Luisa, dice que desde hoy puede adelantar el secretario Alcocer que, bueno, pues debemos tener tranquilidad, confianza, luego de que pues México ha tomado las medidas concretas desde antes, las medidas adecuadas desde antes, algo que tú mencionas, pues ya reconoce la Organización Mundial de la Salud, así que pide Jorge Alcocer pues tener tranquilidad sobre este tema. Te decía yo que se le preguntaba si no ve necesario que se hagan pues pruebas del coronavirus, luego de que funcionarios como por ejemplo pues Marcelo Ebrard y algunos miembros de la Cancillería ya lo han hecho. Dice que es una decisión completamente pues personal de cada uno de los funcionarios, y bueno, pues también tuvimos oportunidad de ver la salida de Zoé Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, y él sencillamente dijo que hoy no haría declaraciones, inclusive se le insistió, pero será hasta mañana ya cuando se haga la presentación de todo este plan, cuando podamos conocer más del mismo. Por lo pronto, Luis, amigos, pues se continúan todavía algunos trabajos al interior de Palacio Nacional y nos mantenemos pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias, Dani, por este reporte de última hora. Esperaremos a mañana con la escala de la conferencia ya tradicional a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Dani. Hasta luego. Hasta luego. Y pues bueno, un gran debate alrededor de las pruebas para identificar a los casos confirmados de COVID-19. Se pone como ejemplo el caso de Corea del Sur. Ahí hicieron muchísimas pruebas de forma anticipada, contrario a lo que pasó en Italia. Pero no es el único dato que hay que considerar. El tema de la edad también es fundamental.
En Corea hay una población mayoritariamente joven, en Italia 1 de cada 3 son mayores de 60. Hay muchos factores, cada país es diferente, ya veremos las medidas que se tomen aquí en México. Vamos a cambiar el tema y el tono y le agradezco muchísimo al medio invitado de hoy que ya esté sentado en esta mesa, Contralínea. Así que Miguel Vadillo, Nancy Flores, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luisa. En esta nueva emisión de 1 a 3 de La Octava, así que pues los invito a que nos cuenten qué están reporteando en esta época de pandemia que ha complicado un poco la labor para todos. Nancy. Pues la pandemia, yo digo. Bueno, yo quería comentarles, Luisa, a ti, al auditorio, que hay un documento que se llama la Agenda Nacional de Riesgos. Este es un documento que elaboran los órganos de seguridad nacional del Estado mexicano, en donde clasifican las 10 amenazas a la seguridad nacional. Es un documento confidencial que no es público. Contralínea ha tenido acceso a varios de estas agendas en el sexenio pasado. Y por ejemplo te diría que en 2014, o sea, hace 6 años, las pandemias estaban en el primer lugar de las amenazas a la seguridad nacional. Que por cierto también en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Ya lo estábamos viendo venir. Es decir, aunque uno considerara que tiene 6 años para haber actuado de otra manera, el sistema de salud, la infraestructura, siempre ha sido muy deficiente, muy inadecuada. Estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde el sistema de salud tenía muchas carencias. Ahora vemos que ante la pandemia, que ya no es un riesgo, sino es una amenaza a la seguridad nacional, pues bueno, se ha heredado, este gobierno de López Obrador, ha heredado un sistema, una infraestructura muy deficiente. Y entonces ha tenido solamente 1 año para preparar, para activar, se han inaugurado hospitales, en fin, se ha tratado de actuar. Ahora que tenemos la pandemia encima, esta amenaza a la salud de la población en México y en el mundo, pues bueno, se está tratando de actuar y se están tomando medidas y tenemos expertos en materia de salud. Pero no solamente son el doctor López-Gatell, que desde mi punto de vista lo ha hecho muy bien, quien está llevando a cabo junto con el secretario de Salud, que ahora lo transmitía el reportero, la conferencia de prensa, quienes están actuando y están tratando de resolver este problema. Al lado de ellos, y esto para que la población sepa, está también actuando todo el Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, este grupo de seguridad nacional involucra en la parte política la Secretaría de Gobernación, involucra a la Secretaría de Seguridad Pública e involucra a los órganos de inteligencia del país. Miguel, me parece muy interesante el orden, digamos, de esta lista que compartes, esta lista confidencial. En el 2014 estábamos en plena crisis de inseguridad, ¿no? Apenas viendo si se retomaría la estrategia de la guerra contra el narcotráfico de un sexenio antes, y la pandemia seguía siendo una mayor amenaza que los grupos de crimen organizado. Así es. Cada año se elabora esta agenda, o teóricamente se tiene que hacer cada año, y cada año se mueven las amenazas. Yo te diría que en la última década, solo en 2014, la pandemia estuvo en el primer lugar. ¿Y cómo se ha comportado? Por diversos sectores. Yo te diría, por ejemplo, aquí traje una parte del documento, que creo que revela cuál es la situación. Por ejemplo, en 2014 estaba desastres naturales y pandemias en el número 1. Era la principal amenaza a la seguridad nacional del país. En 2015, el número 1 ya era la delincuencia organizada. Luisa. Es decir, cada año va modificándose la estructura, por eso esta agenda se tiene que elaborar cada año. No sé qué haya pasado en el primer año de López Obrador. Como te comento, este es un documento ultra confidencial, clasificado, que no es tan fácil obtener. Pero siguiendo esta lista, en 2014 el número 2 era la delincuencia organizada. Como bien dices, a pesar de que estábamos en momentos muy complicados, después del gobierno de Felipe Calderón, del panista Calderón, entramos al gobierno de Peña Nieto y se consideraba la pandemia en 2014 como el número 1 y como el número 2 de los riesgos a la seguridad nacional, la delincuencia organizada. En cambio, en 2015 había cambiado y en el segundo lugar estaba conflictos agudos focalizados.
¿Y a qué se refiere? ¿Tenemos más idea de esto? Sí, conflictos sociales, es decir, por ejemplo, el anarquismo, ¿no? Órale, qué interesante. O sea, va moviéndose, pero además sería interesante nada más terminar la lista, yo creo que es importante. En el número 3, en 2014, conflictos agudos focalizados, que para 2015 pasó al segundo lugar. Y en tercer lugar, el anarquismo en el 2015. En el 4 estaba el anarquismo en 2014 y en 2015 era armas no convencionales y terrorismo, ¿no? En el número 5 está la subversión, grupos subversivos, grupos armados. En 2015 era flujos migratorios descontrolados. Es decir, que en este momento es uno de los puntos que se está revisando en seguridad nacional de todos los que ingresan al país. Evidentemente es un punto neurálgico, ¿no? Escandaliza un poco que estén en la misma bolsa, digamos, migrantes que pues, grupos de autodefensa, ¿no? Es lo que contrastante. Sucede, Luisa, lo que sucede es que se enumeran las 10 amenazas principales. Digamos al Estado de Derecho, a la ley, al Estado mexicano, su cumplimiento. Las amenazas a todo el Estado. Y el Estado, bueno, pues todos sabemos que es la población, territorio, mar, espacio aéreo, etcétera, etcétera, ¿no? Instituciones. En el número 6, flujos migratorios, en 2014. En 2015 era corrupción e impunidad. Después estaba ciberseguridad en 14, ciberseguridad también en el número 7 en 2015. En el 8º lugar estaba tráfico ilícito de mercancías en fronteras y mares. Es interesante saberlo porque esto poco se conoce, Luisa. De hecho, este documento, aunque nosotros hemos venido publicando, pero es poco conocido. En el número 9 está corrupción e impunidad y en el número 10 armas no convencionales. Esto en 2014 y 2015. Nosotros tenemos una evaluación de todos estos puntos que tiene que ver con la seguridad nacional del país. Hay una explicación de esto ya con la pandemia. Concretamente, que se me hace interesante para no quitar mucho tiempo rápidamente. De las ediciones 2013 a 2017 de la Agenda Nacional de Riesgos, de este documento ultra confidencial, se identifican 5 escenarios de amenaza que rebasarían la capacidad de respuesta del actual sistema de salud y que podrían colapsar al país entero. Es decir, de 2013 a 2017 se tiene este informe que es muy relevante en estos documentos confidenciales. Por ejemplo, en el número 1, crecimiento acelerado de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión y obesidad, que esto ya lo empezamos a manejar la población en su conjunto, ante la falta de atención integral a factores como pobreza, estilos de vida poco saludables y falta de educación. En el número 2, aquí nada más son 5 puntos que los leo rápidamente, es aparición de un virus de mayor contagio y letalidad que sea capaz de transmitirse con facilidad entre los seres humanos. Esto se había previsto entre 2013 y 2017. Lo que está pasándonos ya estaba previsto en el gobierno de Peña Nieto. Y a pesar de eso, el sistema de salud seguía siendo muy deficiente. Es decir, no es algo que nos tome desprevenidos. Esto tendría que haberse venido atendiendo desde hace una década. En el número 3 dice, limitada capacidad de respuesta gubernamental. Es decir, el propio gobierno reconocía que tenía poca capacidad de respuesta en salud, seguridad pública, Fuerzas Armadas o del personal de áreas estratégicas ante un posible contagio masivo, que es un contagio masivo que está pasando ya en todo el mundo. Claro. En el número 4 dice, brote de pandemia que ponga en riesgo la salubridad pública del país con alcance local, regional o global. En este caso es pandemia porque es global. Son epidemias cuando son focalizados en regiones muy concretas, ¿no? Y en el número 5 dice diseminación de plagas o enfermedades que afecten la sanidad vegetal y animal con consecuencias negativas para la actividad agropecuaria que afecten la salud pública, economía y el comercio. Entonces es interesante en esta agenda cómo la pandemia, en uno de esos años, fue en 2014, estaba en el primer lugar de riesgo y de amenaza a la seguridad nacional. Y hoy, por desgracia, todo el mundo pues, nos está afectando. Hay miedo, hay psicosis, hay alarma normal, diría yo. Y el gobierno en este último año pues ha tratado, hay una hora de hospitales, se está tratando. Hay algo importante que tiene que ver con la información, por ejemplo, Luis. Hay información.
diaria. Todos los días, 2 veces al día. Eso es vital. Es uno de los puntos neurálgicos de esto. Se está informando en decisiones que se ha planteado como que solo es el sector salud, y no es así. Son decisiones de seguridad nacional que se hacen todos los días, con la diferencia que ahora en el gabinete de seguridad participa el sector salud por tratarse de la pandemia, ¿no? Pues fíjate, Miguel, que en la discusión que se ha dado, al menos a nivel de publicaciones científicas, de revistas de ciencia, muchas de las personas pugnaban porque la salud se tiene que ir construyendo y reforzando cada año por si hubiera una emergencia, aunque no la haya. Lo mismo que el ejército. Si alguien invadiera un país, el ejército ya se entrenó durante muchos años y está listo para responder de forma inmediata. Sabiendo lo que al parecer sabían las autoridades a su consideración o de acuerdo con sus investigaciones, ¿hubo esta preparación? ¿Nos fuimos preparando del 2013 a que terminó el sexenio sabiendo que esto era una amenaza? No, no se prepararon en el gobierno anterior. Este gobierno, como sabes, ha cambiado. Tenemos un año y meses que cambió y hay Guardia Nacional ahora. Pero esto, por ejemplo, en este momento sí se está atendiendo en el gabinete de seguridad. O sea, sí hay discusión ahí y ahí deben de estar considerando varios escenarios en donde estarían pensando también si la policía, el ejército, la marina, Fuerzas Armadas participan para controlar regiones o zonas que tengan que ser aisladas, por ejemplo, Luisa. Que esto ha hecho ruido, pero fue igual en Europa, fue igual en Asia, en Estados Unidos, ¿no? Es una, digamos, medida que cabe en la respuesta a esta emergencia. Vemos Nueva York, vemos a vehículos militares circulando por las calles, ¿no? Es alarmante ya. En determinado momento, si fuera tan grave el problema, tendría que darse una circunstancia tal vez como esta en este país. Sin duda, sin duda. Nancy, ¿quieres que sigamos hablando un poco? A mí me parece fascinante este tema de que no se ha hecho nada, no solo por el tema de pandemia. Mencionaban ciberseguridad, mencionaban corrupción. Hay palabras que se han usado frecuentemente durante este nuevo sexenio como parte del combate, pero no es nada nuevo. Es algo que se debió haber combatido por años. Y lo interesante es que este documento, que debía, desde mi punto de vista, debe ser público. Por eso Contralínea los obtiene y los hace públicos. ¿Por qué se clasifica, en primer lugar? ¿Es un riesgo para...? Es que se clasifica porque en cada amenaza a la seguridad nacional hay una descripción de cuál es la situación real del Estado mexicano, de las autoridades. ¿Qué tienen y qué no tienen y qué carencias hay? Entonces, es muy crítico el documento hacia el interior. Entonces, por eso se ha ocultado. Pero habrá que preguntarle, Nancy, al presidente en las mañaneras y solicitar que se haga público este documento. Nosotros creemos que es muy relevante que la población sepa cuáles son las amenazas a la seguridad del Estado mexicano. Pero Nancy traía otro tema. No, yo nada más voy a agregar de esto. Fíjate que aparecen las pandemias a partir de 2010, luego de que en 2009 tuvimos aquí todo el tema de la influenza. Y antes de eso había habido un ejercicio que se llamó Centinela, como ahora se habla de todo este operativo Centinela, donde se evaluó qué pasaría en México si se da una pandemia. Y bueno, en aquel entonces y ahora se colapsaba el sistema de salud. Es decir, llegaba a tal punto, según este ejercicio que hicieron las autoridades de salud, que no había capacidad. Y entonces decía, a ver, la gente, el personal médico empieza a faltar porque no tiene las condiciones ni las garantías, entonces hay un ausentismo terrible. Las propias instalaciones médicas no alcanzan, pero no solamente en México, o sea, en temas mundiales no alcanzan. Por eso China tuvo que hacer un hospital en 10 días para atender la emergencia, por eso están estos hospitales inflables, etcétera. Entonces dice, no alcanza. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente? La gente empieza a demandar los servicios de salud. Entonces empieza a haber amotinamientos alrededor de los hospitales, según este ejercicio que se hizo y que se llamó Centinela, ¿no? Y que Contralínea también publicó en su momento. Entonces, bueno, teníamos como toda este bagaje, esta experiencia que dio la propia pandemia. ¿Y qué ocurrió? Porque tú decías, Luisa, si estamos preparados ahora, ya que se veía venir, pues, o sea, bueno, incluso se simuló, ¿no? Ya exactamente, había esta simulación, exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues sucedió lo que el presidente ha venido denunciando, que los hospitales no los construyeron,
los abandonaron. Se intentó privatizar la salud durante estos 2 gobiernos de Peña Nieto y de Felipe Calderón, lamentablemente, ¿no? Entonces no nos preparamos, o sea, es decir, en año y medio que lleva el gobierno de López Obrador, un poco menos, es imposible que se le pida tener un sistema que resista esto que estamos viviendo en este momento. Entonces es muy grave en el sentido de que nos han dejado sin nada por un tema de corrupción. Y la corrupción es un tema por eso de derechos humanos, porque al final acaba lastimando los derechos humanos de la sociedad. Y en este caso lo vamos a ver perfectamente, cómo la corrupción de esos sexenios pasados en el tema de salubridad va a repercutir en que no tengamos atención en este momento. Completamente. Y aquí lo dice la agenda, o sea, en esto que leía los 5 puntos, cómo reconoce este documento oficial en el gobierno pasado de las carencias que había en materia de salud, que ante un brote o una pandemia, que afortunadamente no se dio en esos años, no se tenía la capacidad. Pero a pesar de eso, seguía habiendo corrupción en la compra de medicamentos, en infraestructura, en construcción, en equipo. O sea, no se atendía. Entonces esto llevaba, lo que bien explica Nancy, sí, a una deficiente atención de salud pública. Por eso el cambio tan radical del gobierno de López Obrador en materia de salud, y que ha creado un choque contra todos los intereses económicos y de corrupción que estaban instalados, ¿no? Hay que recordar esto en medio de tantos juicios e investigaciones en contra de exfuncionarios, porque como bien dices, Nancy, cada peso mal usado o cada peso desviado es un peso que no se usó para la salud pública, que no se usó para salvar vidas y que hoy sería fundamental. Entonces, exactamente. Nunca hay que quitar el dedo del renglón. Y ahora que hablamos mucho de comparaciones y con esto de la simulación, China se ha preparado para la siguiente pandemia por años. El SARS, la anterior pandemia, que también era un coronavirus, comenzó ahí en 2002 y lo que hicieron fue prepararse y por eso construyeron un hospital en 10 días. Debimos haber hecho eso, estaba diagnosticado y no sucedió. Así es, sí, tenemos ese problema grave, pero creo que en este momento se está analizando las circunstancias externas, internas, infraestructura, medicamentos, todo esto, y se está dando la información, haciendo la información pública, como bien dices, todos los días, 2 veces al día, mañana y tarde, noche. Y esto es muy importante para la población, dejar un poco de escuchar muchas voces en el propio micrófono, en estaciones de radio, conductores, periodistas. Se supone que personas especializadas en comunicación que no deberían de difundir mentiras. Sin embargo, vemos que por el enojo que tienen, por la corrupción que había de gobierno, periodistas, están atacando vilmente a una estructura, a un gobierno o a un sistema de salud que de por sí está en crisis todavía y que está en recomposición. Entonces había que ser, y es un llamado, más responsables a toda esta información que proporcionamos y que los que están al frente de los micrófonos o de las pantallas de televisión sean más cuidadosos, ¿no? Es un tema, es lo que decir, que por cierto ustedes tienen perfectamente documentado estos nexos pues ilegales, corruptos también que ha habido en otros sexenios. Sí, bueno, de eso también es un reportaje que estamos seriando y que todavía no, digamos que todavía no acaba, todavía tenemos unas partes pendientes de publicar, y tiene que ver precisamente con el uso discrecional del presupuesto que se destina a la publicidad gubernamental. Y como dice Miguel, en este momento tan específico, tan especial para el país, es muy importante ver quiénes son esos periodistas que vivieron del gobierno y por qué están tan enojados en este momento y por qué los lleva a utilizar, por ejemplo, palabras. Yo estaba escuchando un programa hoy en la mañana y decían, se dispara el número de contagios a 316. Pues espérenme, no se está disparando el número, o sea, tal vez alcanza a 316 o se mueve a 316, pero no es como que pasamos de 0 a 316. En ese contexto sí podríamos o cabría la palabra se dispara. Es un gran tip para la población, para nuestra audiencia. Esas editorializaciones son importantes, ¿no? Hay que estar muy atentos a cómo nos comunican, sobre todo en estos días. Exacto, las palabras que usan, porque todo tiene una carga editorial, como tú lo dices. Y en este reportaje lo que hemos venido documentando es el uso de 1,000 millones de pesos, 1,011 millones de pesos, que se destinó a estas páginas personales, 28
páginas personales de periodistas, ¿no? Además, 9 medios y una intermediaria. En ese sentido, bueno, podemos ver cómo se ejerció ese presupuesto. Y hablando de lo que no se hizo en el pasado y que todo se conecta con esto de la pandemia, bueno, la Secretaría de Salud fue una de las instituciones que más recursos destinó para estos propósitos, ¿no? Uno pensaría que los recursos de la Secretaría de Salud debían ser para medicinas, para hospitales, para el personal médico, para preparar todo esto, porque otra de las denuncias que ha hecho el presidente López Obrador ha sido que no había médicos, o sea, las escuelas, las facultades, las universidades ya no, digamos, ya no admitían más estudiantes, ¿no? Y es muy grave lo que estamos viendo, que no haya personal médico preparado ahora en esta emergencia que estamos enfrentando a nivel global. No sabemos cómo le va a ir a México, la tendencia viene, o se ha dicho que pues va a seguir incrementándose el número de contagios, y bueno, todo tiene que ver por cómo se gastaban estos recursos, ¿no? Y ver precisamente que la Secretaría de Salud estuvo destinando muchísimo dinero, no solamente a estos periodistas, porque aquí hablamos de 43 empresas y periodistas, pero en términos generales estamos hablando de la publicidad gubernamental, y la Secretaría de Salud fue una de las instituciones que dio más recursos a todos los medios de forma discrecional. Total. Es muy importante desmenuzar, digamos, con todo el cuidado este asunto. Cuando publicaron la primera parte, si no mal recuerdo, de este reportaje seriado, había preguntas en la audiencia, o al menos en lo que yo alcancé a leer de la discusión pública, sobre si este dinero es dinero que se usaría, digamos, para publicidad de campañas gubernamentales. Pienso en salud. Ese dinero obviamente se usó para campañas contra el dengue, contra el chikungunya. No estamos hablando de ese fondo, estamos hablando de fondo específico para ciertos personajes, ¿correcto? Estamos hablando de ambas cosas, o sea, también tiene que ver con este tipo de difusión, pero el cuestionamiento ha sido la discrecionalidad con la que se ha otorgado. ¿Cómo escogieron, no? Exactamente, cómo escogieron, a qué medios, a qué periodistas, en este caso estamos revelando qué periodistas recibieron parte de estos fondos, pero además también sin utilizar, por ejemplo, los espacios que tiene el propio Estado, el propio gobierno, es decir, esto que puede utilizar, que son los tiempos oficiales, ¿no? Esto no lo utilizaban, en realidad pagaban por difundir esto, ¿no? Y creaban más campañas de las que tal vez se necesitaban, en vez de prepararnos, porque ahora estamos viendo que en esta emergencia no tenemos ni los hospitales, ni las herramientas, ni muchas cosas que se van a requerir, porque precisamente mucho de esos fondos se fue, uno sí para pagar a periodistas y otro para la corrupción. O sea, lo que tú decías, cada peso que no ingresó o que se ejerció mal, se sobreejerció, etcétera, significa que dejó de aplicarse en los programas de salud. Muchos, adelante. Sí, pero concretamente por lo que preguntabas o lo que comentabas, Luisa, hablamos, Nancy habló de 1,000 millones, son 60,000 millones, más de 60,000 millones que se distribuye en publicidad, ahora sí para todos los medios de comunicación, empresas periodísticas, páginas de internet, etcétera, etcétera. Hablo de prensa escrita. Y a veces hasta cuentas, ¿no? Individuales. Sí. Pero el punto, hablamos de 1,000 millones a periodistas de manera directa. Y el problema, bueno, no lo hizo solamente Peña, lo hicieron de Peña hacia atrás, lo hicieron todos los gobiernos. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que ese dinero era para comprar comentarios de periodistas que los hacían pasar como si fuera información u opinión propia, claro, cuando era algo pagado y no se identificaba a la población. Entonces, el prestigio o como líderes de opinión, de micrófono y de televisión, de radio, de ciertos periodistas, ellos cobraban, yo voy a hacer un comentario favorable a tu dependencia, o, peor aún, voy a hacer un comentario en contra de alguien de la oposición. En este caso, por ejemplo, López Obrador, voy a criticarlo, pero eso me lo pagas. Claro. Entonces se daba esta relación perversa y corrupta entre periodista y gobierno. No, y constante, ese es el problema. Me imagino, durante campañas, ¿no? Durante momentos en los que la información nos ayuda a tomar decisiones como sociedad. Electorales, exactamente. Por supuesto. De hecho, 2018 fue uno de los años donde más se ejerció recursos, o sea, de estos
62,000 millones de pesos, fue el año donde, pues como todos le conocen, ¿no? Claro. Y además el año de Hidalgo, ¿no? Que son los años donde hay más publicidad oficial y más programas sociales, ¿no? Ahí se ve también el movimiento electoral y es importante seguirlo. En otros temas, nos indica la producción que nos quedan unos minutitos, pero en otros casos, reportajes han llevado incluso a investigaciones y hoy estamos viendo, ¿no?, la cúspide de esta investigación ya de la autoridad. ¿Han visto ustedes alguna reacción? ¿Se están iniciando investigaciones en contra de estas figuras pues vinculadas con el mal uso del dinero público? No, yo que sepa, si hay un monitoreo, por ejemplo, de este órgano de inteligencia. Hay un monitoreo sobre las opiniones que están, la información que están dando medios y comunicadores, pero algo natural, algo que siempre se hace, que no se conoce. Sería importante saber este informe o conocer este informe. Más allá de si hay denuncias, no estamos enterados de que haya alguna denuncias concretas por esta relación, formal, porque era algo institucionalizado, digamos. Algo por lo cual no los puedes acusar de corrupción. Es un problema ético y moral, ¿no? Tanto de los medios de comunicación como los gobiernos en turno. Como muchas cosas, digamos que no viola necesariamente la ley, pero hay un conflicto evidente del uso. Al menos ético profesional del periodismo, ¿no? Claro. Eso está marcado, es claro. Para cualquiera que haya estudiado periodismo, entiende perfectamente esto, ¿no? Pues Miguel, Nancy, nos quedan unos minutitos. ¿Cuándo esperamos estos siguientes capítulos de esta serie? ¿Cómo leemos Contralínea? ¿Cómo estamos en contacto con ustedes? Pues Contralínea tiene su página, que es www.contralinea.com.mx. Ahí está libre toda la información, tanto de la pandemia como de el trabajo sobre periodistas, como otras investigaciones que tenemos ahí desde hace mucho tiempo, como esto de Escudo Centinela que te comentaba. En fin, ahí está todo nuestro archivo. Las siguientes entregas también tienen que ver con cómo se va comportando la pandemia, ¿no? Porque estamos como... sí, en un momento fundamental. Sí, exacto. Entonces, en los próximos días vamos a ir publicando, no tenemos una fecha establecida porque estamos dando prioridad a todo lo que tiene que ver con esta emergencia sanitaria, por obvias razones, porque a todos nos interesa tener información real, ¿no? No lo que decía Miguel, que es la fake news, que son estos comentarios con hígado, sí. Y además, fíjate que nosotros tenemos una investigación también en este contexto de la pandemia sobre que la desinformación nos puede llevar a tomar medidas que vayan en contra de nuestra salud. Es decir, por tanta desinformación que estamos recibiendo en medios de comunicación, a través de estos líderes de opinión que están tan enojados con el gobierno porque les quitó este flujo de recursos, esto puede repercutir de forma negativa en cómo la sociedad se comporta ante esta epidemia, ¿no? Entonces, es muy importante que estemos informados de fuentes fidedignas, que estemos yendo a los especialistas con un trabajo profesional. Todo eso lo pueden revisar en nuestra página. Esto que comentas es importante, Luisa, que nosotros en Contralínea entendemos que estamos no opinando nosotros, no dando nuestra opinión, que podemos hacerla como ahora lo estamos comentando las investigaciones y podemos opinar. Estamos hablando con expertos en distintas materias profesionales. Estamos hablando con psicólogos, con sociólogos, con antropólogos sociales, con comunicadores, con periodistas, con estudiosos de la comunicación, para ver con este fenómeno de la comunicación, lo que está significando esto que explicaba Nancy. Pero que hablen los expertos, es momento de que hablen los expertos y que nos vayan preparando hacia en donde estamos y hacia lo que viene, para ver cuál debe de ser el comportamiento tanto de la autoridad como de los medios de comunicación y que pueda servir a la sociedad, que ese es nuestro deber fundamental, ¿no? Sin duda, de todo el periodismo tendría que ser, ¿no? La información en este momento puede ser de vida o muerte, entonces les agradecemos pues doble gracias entonces por haber estado con nosotros, por compartirnos la página donde podemos seguir consultando. Nancy Flores y Miguel Vadillo, muchísimas gracias. Gracias, Luisa. Buenas tardes. Y felicidades, Luisa, por tu primer programa. Pues muchísimas gracias. Ojalá que podamos seguirlos viendo por acá. Gracias. Con esto nos vamos a la pausa. No se despegue. Seguimos de 1 a 3 en la Octava Noticias. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información.
credibilidad, análisis, libertad. A ver, usted... Bueno, lo importante... Reprodúcelo cuantas veces quieras. Esta mascarilla me la encontré para partículas... laoctava.com. Siempre cerca de ti. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en La Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Doroteo Aucoc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes lagunas con agua de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Panteón Rococó. Pues nosotros estamos convencidos que otro mundo es posible fuera de los partidos políticos. Conocemos a Manuel también desde la caravana que había salido, ¿no? La forma de hacer política que también en un momento hasta nosotros apoyamos cuando fue el desafuero. Nosotros fuimos parte de esta asociación que impulsó la candidatura. Nos entristeció ver cómo respondió gente de Morena que ya hacíamos el trabajo. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Información, credibilidad, análisis, libertad. La Octava 8.1. Soy Anel Morelos del programa La Verdad en los Toros de Radio Centro y estamos en La Octava. De la tarde con 33 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en La Octava Noticias. Vamos a un segundo corte informativo que ha pasado a lo largo de este día. Nos lo cuenta Alberto Zamora, que estuvo presente en la conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Adelante, Alberto. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas tardes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha referido nuevamente al tema de esta emergencia que estamos viviendo en la Ciudad de México y en el país por el COVID-19 o nuevo coronavirus. De entrada, ante el llamado que están haciéndose en redes sociales para que haya saqueos en tiendas departamentales, en comercios, esto en el Estado de México, ya las autoridades de la Ciudad de México están tomando medidas, sobre todo la Policía Cibernética está dando seguimiento a estas cuentas en redes sociales para de alguna manera evitar que haya saqueos aquí en la capital de la República. También mencionó la jefa de gobierno que se van a hablar con las empresas que de alguna manera pues están despidiendo personas en medio de esta situación que está viviendo nuestro país, pero también estas empresas que de alguna manera están mandando a los trabajadores a sus casas, pero sin goce de sueldo. Señala la jefa de gobierno que esto no debe ser y que las autoridades van a estar pendientes de esta situación. También mencionarte que se dio a conocer en esta conferencia de prensa aquí en la sede del gobierno capitalino que se redujo en un 62% el tránsito vehicular aquí en la Ciudad de México. De cualquier manera, las autoridades van a estar muy pendientes de lo que suceda en temas delictivos. Luisa, parte de lo que se mencionó en esta conferencia de prensa aquí en la sede del gobierno capitalino, en lo que es el antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Muchísimas gracias a nuestro compañero Alberto, porque se refirió a los saqueos. Se han estado dando en diferentes entidades de la República. Los últimos en la vecina, en el Estado de México. Félix Hernández, ¿nos escuchas? Tú tienes la información completa. Adelante. Gracias, Luis. Efectivamente, este fin de semana grupos delincuenciales organizados robaron mercancía de tiendas departamentales ubicadas en Ecatepec, Tecámac y Tultitlán, quienes han aprovechado la emergencia del COVID-19 y han utilizado las redes sociales para cometer los atracos. Los dos últimos asaltos se cometieron la noche de este domingo. En Ecatepec, los delincuentes sustrajeron mercancía de un Walmart, una joyería y también de una tienda de ropa ubicados en Plazas de Aragón de la Avenida Central. Antes, los zampones accionaron sus armas de fuego para amedrentar a los trabajadores y clientes. Informo también que en el segundo atraco ocurrió en una tienda Electra ubicada en Avenida Las Torres, en la colonia Sierra Hermosa del municipio de Tultitlán, donde al menos 30 zampones encapuchados cometieron el asalto. En este mismo municipio, en otra tienda Electra de Jardines, Plaza Jardines, fue robada el pasado viernes, en el que utilizaron mazos y martillos para romper los cristales de las vitrinas de los teléfonos celulares. Ese mismo día, en Tecámac, unos 20 sujetos cubiertos del rostro derribaron la puerta metálica principal de un Chedraui con una camioneta. Una vez dentro, los zampones robaron electrónicos y también celulares. Destacar finalmente que en los municipios de Acol y Valle de Chalco, la policía logró frustrar los atracos que previamente ya habían organizado y convocado mediante redes sociales para perpetrar los asaltos. Luisa, la información al auditorio. Félix, pues estaremos pendientes a esta situación bastante delicada y más conforme más medidas se tomen. Entonces, bueno, te agradecemos y seguimos en contacto. Por supuesto, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Yo te mando otro de vuelta. Muchas gracias. Y bueno, también en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, hubo un reporte. Al final no sabemos si se trató efectivamente de un saqueo o de una falsa alarma. Gaspar Betancourt tiene toda la información. Gaspar, adelante. Muy buena tarde. Buenas tardes, Luisa, auditorio. Nos encontramos en el cruce del Anillo Periférico y San Jerónimo, donde se registró un falso llamado de saqueo en una tienda departamental. Al lugar arribaron elementos de la policía capitalina a bordo de algunas patrullas atendiendo a este llamado que aparentemente se dio a través de redes sociales. Ingresaron al inmueble y tras una revisión determinaron que fue falso. Esta tienda está operando con normalidad. Las cajas están abiertas, la mitad de ellas solamente por medidas de higiene ante la contingencia sanitaria que se está viviendo en este sitio. Algunas personas se vieron sorprendidas debido a esta movilización. En primera instancia no sabían de qué se trataba, pensaban que era un robo o algún otro tipo de movilización la que se registraba en este sitio y poco a poco fue ya surgiendo la información de este falso llamado. La operatividad en este centro comercial se lleva a cabo sin ningún contratiempo y únicamente reiteramos, por medidas de higiene es que está cerrada una de las puertas para ingresar hacia este centro comercial y también hay reducción en las cajas que están operando. Sin embargo, las autoridades de este sitio hacen un llamado a todos los consumidores para que no caigan en pánico y les recuerdan que no hay desabasto de insumos. Pueden llegar a estos sitios a hacer sus compras con toda tranquilidad. Así es que seguimos muy al pendiente de este sitio y resaltar que fue una falsa alarma la que se registró en la zona sur de la Ciudad de México. Gaspar Betancourt, muchísimas gracias por esta información. Importante recordar esto último que nos dice nuestro compañero. No hay desabasto, la distribución está garantizada. Lo habrá si empezamos con las compras de pánico. No hay que provocar un problema que todavía no existe en la ciudadanía. Cambiamos radicalmente el tema, pero no el tono, porque el COVID también está afectando a los deportes. Enrique Veas, qué gusto que estés con nosotros. Muy buena tarde. Hola Luisa, qué gusto saludarte, amigos de La Octava. En verdad un placer y todo el éxito del mundo en esta aventura y en este espacio. Estaremos todo el equipo de La Octava Sports encantados de apoyarte y mira Luisa, la verdad es que con el tema del COVID-19 el mundo del deporte está en estos momentos pues cancelación ante cancelación. A mí me gustaría poner el escenario del tema de los Juegos Olímpicos, de lo que está pasando con el Comité Olímpico Internacional en estos momentos, Luisa, porque creo que ha habido mucha desinformación alrededor de... En estos momentos lo que está pasando, hay una presión tremenda entre, evidentemente, ciertos comités olímpicos y ciertas naciones. Desde el fin de semana, evidentemente, España, con todo lo que está viviendo en estos momentos, agarró y dijo, por favor, ¿por qué el Comité Olímpico Internacional no está mandando una voz sensata para lo que está viviendo hoy España? Thomas Bach ayer salió, por ahí aproximadamente de las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México,
todo el mundo empezaba ya a especular de que ya venía del parte oficial que se iba a postergar los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó? Vino el comunicado oficial del Comité Olímpico Internacional, en donde el alemán, el presidente Thomas Bach, agarró y dijo, a ver, sería durísimo para los 11.650 atletas postergar algo por temas de logística y por temas de operación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo iba a dar la decisión oficial en mayo y ahora la voy a recortar la opción a 4 semanas. El gran problema de eso es que ayer mismo, durante la tarde-noche de la Ciudad de México, agarró Canadá y dijo, bueno, si ustedes no hacen eso, yo no voy. Si se juegan los Juegos Olímpicos del 24 de julio, que es la fecha pactada, al 8 de agosto, me bajo, se bajaría Canadá. 2 horas después Australia emitió el mismo comunicado. Yo tampoco voy si los Juegos Olímpicos se dan del 24 de julio al 8 de agosto. Y hoy en un comunicado, la gente del Comité Olímpico de Gran Bretaña, de Inglaterra y también de Irlanda del Norte dicen que van a analizar esta situación. A esto se le suman la presión que están dando en estos momentos, por ejemplo, la Federación de Natación, que es una de las más poderosas de los Estados Unidos. Todo pinta para que los Juegos Olímpicos se posterguen y que esta misma semana sea anunciado. ¿Por qué? Porque también hubo una voz completamente fuerte, Luisa, en el mundo del olimpismo. Dick Pound, ex vicepresidente, el canadiense Dick Pound, que ha estado durante décadas metido en la gesta y toma de decisiones del comité organizador, también dijo que lo más sensato sería postergarlos un año. Así que los Juegos Olímpicos están evidentemente ante la presión del COVID-19, Luisa. Oye, Enrique, se hablaba mucho de que el tema tenía que ver con intereses económicos, es decir, para los países organizadores no es tan complicado como para quienes pactaron derechos de transmisión, de ventas. ¿Qué hay de cierto en esto? Es un hecho que el NBC, que pagó millones y millones de dólares, y además para que está realmente una cobertura diferente, porque déjate platico rápidamente, Luisa, que los Juegos Olímpicos se suelen dar no en los periodos justamente tan veraniegos, sino cuando termina el verano o inicia el otoño, es cuando en los calendarios se han disputado los Juegos Olímpicos. ¿Por qué se acorta un poco antes? La mayoría de los Juegos Olímpicos siempre estaban arrancando 10, 12 de agosto, incluso hasta en octubre. ¿Por qué se dan los Juegos Olímpicos ahora justamente del 24 de julio? Por una calendarización de la NBC. ¿Por qué? Porque ellos, al tener los derechos, no querían empatar, entendiendo que el máximo mercado y el principal apostador de los Juegos Olímpicos son la NBC. Ellos lo pusieron en julio para que no se pegara por una decisión de NFL, de NBA y tampoco evidentemente de grandes ligas. Así que realmente hay una presión absoluta por la gente que estaría perdiendo, que sí, sin duda alguna, en estos momentos el que más pierde es la NBC, el que tiene los derechos de transmisión de estos Juegos Olímpicos, Luis. Enrique Beas, pues muchísimas gracias por esta información, por todos los ángulos, todas las voces involucradas. Si me lo permites, estaremos en contacto ya a partir de hoy. Seguro que sí. Una notita rápida más, por favor. Luisa. En la UEFA, hoy mismo también un comunicado, que fíjate lo que son las cosas, ya estaban anunciando hace una semana, el martes, la UEFA dijo, a ver, la final de la Champions la vamos a programar el 27 de junio y la de la Europa League, la UEFA Europa League, la vamos a programar el 26 de junio. Esto en el entendido que las ligas regresaran justamente a finales del mes de abril. Bueno, hoy mismo tanto la Liga Española como la misma UEFA dijeron, señores, los calendarios están indefinidos, no existe fecha de regreso, evidentemente por cómo sigue pegando el coronavirus. Pues sí, se ha ido extendiendo no solo las fechas de los deportes, sino de un montón de eventos. Empezamos en abril y bueno, ya veremos dónde terminan reprogramándose. Muchísimas gracias, Enrique Beas. Luisa, a ti. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Vamos a la pausa, no se despegue, regresamos con más información. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Cobertura especial coronavirus. Para que tengas información seria, útil, verificada y de calidad, te invitamos a seguir la cobertura de La Octava. ¿Qué pasa con el coronavirus?
cómo afecta nuestra vida, cuándo terminará la cuarentena. Yo soy Hernán Gómez y nos vemos a las 8 de la noche por la Octava Televisión. Aquí los esperamos. Cobertura especial coronavirus con Hernán Gómez. De lunes a domingo, a partir de las 20 horas. En la legislatura de la paridad de género, te invitamos a dar un clic por la igualdad entre mujeres y hombres. Sí, puedes hacerlo desde cualquier lugar. Visita igualdad.diputados.gov.mx durante marzo y abril. Responde la encuesta. Y sé parte del Parlamento abierto en favor de las mujeres. Tu participación es muy importante para ampliar los derechos de las mexicanas. Erradicar la violencia de género y reducir la brecha salarial. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad de género. Proponemos una reforma de fondo para lograr un poder judicial más fuerte, independiente y cercano a la gente. Fortalecer la defensoría pública para ofrecer abogados de excelencia a quienes menos tienen. Preparar más y mejores juzgadores. Combatir frontalmente nepotismo, corrupción, impunidad y acoso sexual. Hacer realidad la paridad de género en la carrera judicial. Conoce nuestra propuesta www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. Tengo al senador Damián Cepeda, me da mucho gusto. Yo sí creo que sería ilógico y irresponsable hacer menos el tema de México Libre, porque no quieren a Felipe. O sea, tiene un rechazo muy fuerte, pues, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Claro que no al aborto en ninguna circunstancia. No, hay excepciones aceptadas hace mucho tiempo, de violaciones y demás. Hoy en México puedes traer hasta 5 gramos. ¿Cuál es el problema real hoy? Que no está regulado cómo lo adquieres. Claro. Oye, ¿eso es sensato? Yo mismo que estoy en contra te diría, eso regúlalo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Los periodistas. El famoso violonchelista Yo-Yo Ma hizo una pausa en su vida, dedicó a los trabajadores del mundo de la salud esta zarabanda de Johann Sebastian Bach. Su capacidad para equilibrar la conexión humana y la verdad científica al servicio de todos nos da esperanza. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Hola, soy Sonia Casillas. Soy de Joya 93.7, la radio inteligente. Y estás viendo La Octava. De la tarde con 47 minutos, le damos la bienvenida a Edgar Estrada, que como todos los días nos tiene las recomendaciones, la información de cultura, todo lo que hay que saber en este tipo de información. Adelante. Así es, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Pues arrancamos con algo de información. Justamente hoy una triste noticia para el mundo del entretenimiento, sobre todo para Miguel Bosé. Falleció su madre, Lucía Bosé, a los 89 años de edad. Esto por coronavirus. También hay que destacar que Ben Stiller, Danny DeVito y Robert De Niro, ellos están participando en la campaña Nueva York en pausa, precisamente invitando a toda la gente a no salir de sus hogares y poner un stop justo en todas sus actividades diarias. Pero también fíjate que, entre otra información, David Bryan, tecladista de Bon Jovi, pues dio positivo a la prueba del coronavirus. Esto lo dio a conocer a través de sus redes sociales. El músico, bueno, pues posteó un mensaje en el que dijo que tenía ya una semana enfermo, que se ha sentido mejor, pero que dio positivo en esta prueba del coronavirus. Híjole, pues nadie está exento, ¿no? Por eso la recomendación a cuidarnos, a tomar en serio las medidas de aislamiento. Cada vez más figuras comparten sus experiencias. Así es, y a estar bien informados, sobre todo, como se ha estado haciendo aquí en La Octava precisamente. Y bueno, pues también hay que destacar que Leonel, por su parte, este cantante, músico, bueno, pues estará realizando el día de hoy una transmisión vía Facebook y a través de sus redes sociales, invitando a todo el público, bueno, pues a que lo escuche. Estará haciendo ahí un showcase, pero desde su hogar. Así es que, bueno, pues una de las actividades que tenemos para el día de hoy, estando en casa, bueno, pues pueden sintonizarlo precisamente y poder disfrutar de este concierto en casa con Leonel García a las 6 de la tarde, que es Te Doy la Vida, así se titula esta presentación. Y bueno, pues también es importante mencionar que un hombre que siempre nos tiene información fresca, nos tiene muy buenas recomendaciones, un literato, es Alberto Chimal. Alberto, ¿ya andas por acá? A ver si nos conectamos. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte una vez más.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo están pasando la emergencia? Pues justo estamos buscando recomendaciones para mantener la salud mental, que es fundamental en estos días, y tú eres un experto, a eso te dedicas, tienes un blog junto con tu esposa. Compártenos un poquito de este conocimiento. Bueno, mira, en este momento muchas personas de diferentes especialidades, no nada más, digamos nosotros que somos escritores, estamos haciendo campañas en internet para apoyar a la gente a sobrellevar pues la cuarentena, el aislamiento forzado. Tenemos, por ejemplo, un hashtag que pueden encontrar en redes sociales que es Libros para la Cuarentena, ¿no? Que pueden encontrar tanto lo que estamos haciendo nosotros como lo que están haciendo otra serie de personas, publicando enlaces para leer, publicando libros completos para descarga gratuita, en fin, toda una serie de iniciativas encaminadas a este fin. Varias editoriales están ofreciendo contenidos en línea gratuitos, están también ofreciendo libros para leer en línea, libros para descargar, grabaciones en audio, están ofreciendo charlas, talleres en línea con sus autores y autoras. Todo esto está pensado, digamos, para precisamente tratar de aligerar pues la carga de esta situación tan inusual. Yo creo que algo muy importante, además de que busquen pues estas iniciativas, es que se den el tiempo para tratar de distraerse, tratar de utilizarlas para no estar constantemente pensando en lo mismo, pues en la preocupación acerca del contagio, en digamos las dificultades que implica el encierro. Por eso, aunque creo que es pertinente, como han hecho algunas personas, ponerse a leer, digamos, textos acerca de epidemias, pandemias del pasado, ver películas acerca o documentales acerca del contagio, yo creo que es importante considerar que no es todo lo que podemos hacer, ni es todo lo que debemos hacer. No podemos estar todo el tiempo clavados en este tema. Tenemos que encontrar, digamos, alguna variedad simplemente para que nuestra propia mente pueda mantener el equilibrio, pueda mantener la salud. Por esa razón, otra cosa que estamos haciendo muchas personas, incluyendo a mi esposa Raquel Castro y a mí, es organizar lecturas en vivo de diferentes temas, no nada más de asuntos relacionados con la pandemia, o sea, simplemente de cuentos para niños, de poesía, de diferentes asuntos que puedan darle como un poco más de variedad al día a día de cada persona. Es importante esto que nos acabas de mencionar, Alberto, precisamente para la gente que nos está viendo, nos está sintonizando, que sepa qué hacer, que sepa aprovechar el tiempo, que hay muchas lecturas que puede hacer en casa y sobre todo motivar a la imaginación para que igual y juntos, bueno, pues puedan incluso realizar algún texto, empezar ya a escribir. Así es. De hecho, algo más que va a suceder para las próximas el próximo par de semanas es que, en mi caso, igual que ya se está haciendo en otros lugares, yo mismo voy a estar involucrado en 2 cursos en línea, 2 talleres rápidos que se van a dar para cualquier persona interesada, uno de cuento y otro de minicuento o minificción. Estos los organiza la UNAM y desde ya también están disponibles los videos que estamos haciendo con lecturas en vivo, así como un archivo bastante grande que tenemos, Alberto, en nuestro canal de YouTube. ¿Sí me escuchan? Perfecto, te escuchamos perfectamente. Tenemos que irnos, se nos está acabando el tiempo de esta emisión. Regálanos rapidísimo estas cuentas de contacto ya para despedirnos. youtube.com/Alberto y Raquel MX, y chequen el Fondo de Cultura Económica porque ahí está ahorita para leer en línea gratis mi novela La Noche en la Zona M, y hay muchísimo más. Si no les gusta lo primero que ven, denle un poquito más de vuelta y se van a encontrar con algo que les interese, prometido, garantizado. Espectacular. Muchísimas gracias, Alberto Chimal. Muchísimas gracias, Edgar, por conseguir esta entrevista. Alberto, por supuesto, por tomarnos la llamada y enlazarnos y darnos estas recomendaciones. Así es. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias, Alberto. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Todas las mañanas acompaña a Jesús Escobar y a Pancho Parra en el Maña News.
Un espacio donde se analizan las noticias de manera dinámica y amena. Te damos todas las herramientas informativas para empezar el día. Además, las mejores entrevistas. De lunes a viernes, a partir de las 6 horas. La Octava, 8.1 de tu televisión abierta y en YouTube, La Octava TV. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, a partir de las 9 horas. Por La Octava, estamos contigo. Ricardo Rafael en La Octava. La pregunta es ¿a quién van a procesar? Porque usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tocan ni con el pétalo de una declaración a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Sara Kurrushis. Las mujeres indígenas sufrimos 3 tipos de discriminación: por ser mujer indígena y por ser mujer indígena pobre. Aparte de luchar contra el sistema capitalista, contra un sistema opresor, también lucha contra una sociedad muy racista. Hay que llevar una carga doble, triple para poder llegar a los espacios. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en La Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. Información. Credibilidad. Análisis. Libertad. La Octava, 8.1. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía. Etiquétenos en Instagram, @laoctavadigital. Se queda con Hernán Gómez de 8 a 10 de la noche y un especial con médicos con Ricardo Rafael de 10 a 11. Que tenga un excelente lunes e inicio de semana.